Muy buenas, mi querido estratega. En el día de hoy te traigo un remember de uno de los episodios que más han gustado sobre los factores determinantes que te ayudarán a mejorar en trail running. Así que échale un vistazo y espero que lo disfrutes. Y nos vamos con el apartado de hoy, ¿no? Pues primero de todo vamos a hablar de los factores fisiológicos. Espérate. ¿Hoy va a ser contenido técnico? Sí, vamos a tener parte de contenido técnico, porque al final, jolín, estamos hablando aquí con, yo creo que ya deportistas que sabéis bastante, ¿no? Entonces vamos a entrar en algunos apartados técnicos, un poquito complejos, y otros apartados en los que estoy seguro que de la forma que os voy a contar lo vais a poder entender perfectamente. Así que vamos allá. Primero de todo, uno de los factores fisiológicos importantes sería, pues, el famoso VO2 max, que sería el consumo máximo de oxígeno. ¿Y esto qué significaría? Pues al final es la producción de energía de nuestro motor, ¿vale? ¿Cómo se relaciona con el objetivo de nuestra competición? Es decir, por ejemplo, ese VO2 más, que es el consumo máximo de oxígeno. Si nuestra carrera fuera mayor a 2 horas, nuestro cuerpo va a tener que trabajar en una zona efectiva, ¿no? O sea, en esa zona aeróbica extensiva y por ejemplo, si trabajásemos en competiciones muy cortas, pues la zona de trabajo va a ser completamente diferente. Nuestra zona específica va a ser, pues, imagínate, en una competición que sean de 20 segundos. Pues este factor, este consumo máximo de oxígeno, no va a ser tan importante. En cambio, para nosotros sí que va a ser importante, ¿vale? Porque como te comentaba, el V2 Max es el motor de nuestro corredor, ¿no? O tú como corredor, que nos permite tener esa capacidad de consumir más oxígeno. Y eso que nos va a aportar una mayor producción de energía, que sería en este caso mecánica, ¿no? Entonces, uno de los apartados importantes es que diferenciemos entre el VO2 max absoluto y el VO2 max relativo. Ya, Pedrín, ¿esto qué significa? Pues muy fácil. Primero de todo, quiero recordarte que el VO2 max se calcula en base al peso. Por eso siempre decimos que es determinante cuánto pesas, porque al final es un valor muy importante a la hora de empezar a calcular las diferentes variables que hoy vamos a tratar. Y primero de todo sería el VO2 max. ¿Qué otro factor sería importante el peso? Y luego te voy a hablar, la economía de carrera, ¿vale? También se controla en base al peso. Que al final es muy sencillo, ¿no? O sea, estamos desplazando un peso. Entonces, nuestro consumo máximo de oxígeno también va a ser muy importante a nuestro peso. ¿Por qué? Pues mira, imagínate, vamos a explicarlo en el mundo del motor. Tenemos un motor, tenemos un vehículo, ¿vale? Que tiene 950 caballos. ¡Bum! 950 caballos. Pero aquí vamos a tener dos diferencias muy grandes. Si tenemos un Fórmula 1, ¿vale? Que tendría un peso, pues imagínate, me lo invento, todo esto. No pongamos a hacer matemáticas aquí como locos, porque no tengo ni idea de lo que pesa un Fórmula 1. Pero te digo, 750 kilos, ¿vale? Fórmula 1. Versus un autobús o una autocaravana. Algún día me compraré una autocaravana Concorde. Algún día buscarla, ¿vale? No ahora mismo, pero buscar. Las autocaravanas Concorde son los hoteles 5 estrellas sobre ruedas. Brutal, ¿vale? Entonces vamos a coger el Fórmula 1, 750 kilos, versus ese autobús Concorde de 15.000 kilos. Y yo tengo los 950 caballos con el mismo motor, ¿vale? Que sean esos 950 caballos. Ostras, la potencia relativa va a ser muy diferente, ¿no? Muy diferente. En uno tenemos, pues, cálculo rápido, sería 1,27 versus, que sería, o sea, el 1,27 sería el Fórmula 1, versus nuestra autocaravana Concorde, que sería
0,063. Claro, la diferencia con los mismos caballos es brutal. Entonces ahí estamos perdiendo un montón de potencia. Por eso el factor del peso es muy, muy, muy importante. Porque aunque tengamos el mismo motor, aunque tengamos los mismos caballos, al final la potencia va a ser muy diferente. Unos son valores absolutos y otros son valores relativos, sobre todo en base al peso. Entonces, si nos lo llevamos a nuestro mundillo, pues vamos a imaginarnos a nuestro queridísimo Kilian Jornet, a nuestra queridísima Sheila Vilés, a nuestro queridísimo miembro del equipo, a Irra, que me encanta porque escucha el podcast también, o a nuestro queridísimo Abelí, a nuestra queridísima Mar, a vosotros mismos, cualquiera de las personas que lo estéis escuchando. Entonces, imagínate a ti versus un levantador de peso. Entonces, pues tú pesas, imagínate, 55 kilos versus un levantador de peso que pesa 100 kilos. Aunque tengan la misma potencia, aunque tengan el mismo motor, perdona, no va a ser lo mismo a la hora de empezar a desplazarse. Entonces, por eso es siempre muy, muy importante. Luego, también es importante la eficiencia mecánica, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un buen motor, pero ¿a qué velocidad aeróbica máxima lo podemos llevar? Y aquí entra el apartado de la VAM, ¿no? ¿A qué velocidad aeróbica máxima podemos ir? No es lo mismo una persona que pueda ir a 20 kilómetros por hora que una persona que pueda ir a 22 kilómetros por hora, una persona que pueda ir a 10 kilómetros por hora en ese cálculo de la velocidad aeróbica máxima, ¿vale? Aunque tuviéramos un consumo máximo de oxígeno, un VO2 max, imagínate que es de locos, que es de 90, y luego la velocidad a la que podemos ir no es tan bien alta, no somos eficientes. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido este primer apartadito. Nos vamos hacia la parte de la eficiencia biomecánica. ¿Y esto qué significa, Chim? Pues es muy sencillo. Es la relación entre el consumo de energía y la velocidad a la que nos vamos a desplazar. Es decir, para una velocidad, por ejemplo, de 4 minutos el kilómetro, ¿no? La mayor eficiencia será cuanto menos consumo de energía tengamos. Algo sencillo. Sencillísimo. ¿Cómo vamos a ser más eficientes? Pues a través de, por ejemplo, imagínate, si estás corriendo taloneando, si estás corriendo agachado, pues si estamos con más peso, ¿no? En la mochila, pues nuestro consumo de energía, nuestro movimiento, va a ser menos eficiente, ¿no? Y ahí está, ¿qué va a suceder? Que vamos a consumir más energía. Si esto no lo llevamos a la velocidad, pues ¿qué sería? Pues muy sencillo. Si nosotros vamos a 4 minutos kilómetro, ¿cuánto iría nuestra frecuencia cardíaca? ¿Cuánto irías a tu frecuencia cardíaca? ¿Vale? Genial. También es importante el porcentaje del VO2 max al que vamos en nuestro umbral de lactato. Que realmente no sería un umbral de lactato, ya que ya lo sabes, esa palabra es un poquito conflictiva. Pero bueno, como aquí somos personas de mentes abiertas y entendemos que todos los metabolismos trabajan simultáneamente, es importante que lo sepáis, pero que es una forma de hablar, porque todos estamos ya acostumbrados a hablar de esta forma, ¿vale? Entonces, es importante este punto, ¿vale? Que sería la capacidad que tiene nuestro cuerpo de mantener ese esfuerzo aeróbico submáximo durante un tiempo prolongado. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería ese tiempo, Chim? Pues mira, los mortales, como tú tal vez, o seguro como yo, están en torno a 30-45 minutos. Y a los superhombres, como podría ser, pues, antes Kilian Jornet, pues ese porcentaje, ese umbral de lactato, esa zona, sería en torno a los 60 minutos, ¿vale? Si entráramos de nuevo en el factor biomecánico, ¿vale? ¿Qué nos encontraríamos? Pues esa economía de carrera, que sería el consumo máximo de oxígeno que vamos a necesitar para correr a una velocidad submáxima.
y, como dice esa misma palabra, la economía o la energía que vamos a necesitar para consumir a esa velocidad. Y aquí quiero meterte 3 apartaditos más. Porque esta parte de la economía de carrera también la tenemos que tener en cuenta a que yo, muy bien, Chim, yo soy económico a la hora de correr en llano. Ya, una parte. Pero también es que tengo que ser económico a la hora de correr en subida. Tengo que ser económico a la hora de bajar. ¿Vale? Estos factores, o sea, estas partes también las tenemos que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, hay corredores que son muy buenos en llano porque pues, han corrido en pista de atletismo durante toda su vida, han corrido en crosses durante toda su vida. Pues esa parte de eficiencia en la economía de carrera en llano la tienen muy controlada. Pero por otro lado, no tienen nada controlada la parte de subidas. No tienen nada controlada la parte de bajadas. La parte ¿Quieres ganar a alguien de asfaltero? ¿Algún asfaltero? Métele bajada a machete. Tip ahí, por favor, ¿eh? Y entonces este es otro apartado que tienes que tener siempre en cuenta, ¿vale? La economía de carrera, que de nuevo, como te decía al principio, se calcula en base al peso. Peso es fundamental. Es fundamental. Y en este apartado del peso nos vamos de lleno a la anatomía o la antropometría, ¿vale? Cómo es tu cuerpo también va a ser muy importante. Si nos vamos al extremo, que sería, por ejemplo, el baloncesto. ¿Puede haber un jugador de la NBA bajo? Muy, 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 muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. No vas a encontrar jugadores que sean bajos. O son excelentemente buenos o no están allí. ¿Vale? Entonces, si llevándolo a nuestro mundillo, ¿qué es importante? ¿Qué es primordial? Pues normalmente los mejores corredores son corredores bajitos. ¿Por qué? Porque es importante la parte del peso. Y lógicamente, cuanto más bajito, menos peso va a tener ese deportista y más eficiente va a ser al no tener tanto peso. ¿Vale? Entonces, anatómicamente, normalmente son personas que son muy, muy, muy bajitas. ¿Vale? Bueno, muy bajitas, más bajas que la media. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, en Mallorca al famoso Toffol Castañé, que muy bajo, ¿no? Kilian también no es que sea muy alto. Entonces, eso es importante. Y luego, de forma antropométrica, ¿qué tendríamos? Pues en trail, como en asfalto, buscamos el mínimo peso posible, con el mínimo porcentaje de grasa posible. Pero eso sí, siempre entendiendo, y aquí los nutricionistas pues me darán la razón, o yo se las daré a ellos, mejor dicho, que el mínimo peso, pero lógicamente que no haya una disminución de nuestro rendimiento, ¿no? Un ejemplo que yo se lo contaba a nuestro deportista Antonio Pizá, ¿no? Antonio Pizá. Tuvo, bueno, darle la enhorabuena, me cago en la leche, que hizo top 10 en el... Darle la enhorabuena de nuevo. Hizo top 10 en Tramuntana Travesa. Espectacular, su primera carrera de larga distancia y top 10. Increíble resultado, la verdad. Y bueno, lo que yo le comentaba, y él me decía que no, Chim, que no te flipes, pero yo lo que le comentaba es, si nosotros queremos ir rápido, en asfalto, o sea, en trail, no queremos peso, no queremos masa muscular, no queremos prácticamente nada en el tronco superior, ¿vale? Si tienes los brazos que dan pena, perfecto. Si se te ven las costillas, si se te ven las costillas, perfecto. O sea, si te ven los huesos en el tronco superior, perfecto. Eso es lo que se busca en trail, ¿no? En el máximo rendimiento posible. Y lógicamente, pues que prácticamente estés bastante marcadito de abdomen, ¿no? Y por otro lado, siempre buscando la perfección, ¿qué vamos a buscar? Pues un mayor volumen en el tren inferior. O sea, una de las características que se ven en los corredores de montaña es que tienen un perímetro mayor en el tren inferior, ya que por la especificidad del gesto, pues requiere, pues ya sabes, un mayor volumen muscular, ¿no? Y eso, ¿por qué lo necesitamos? Porque necesitamos una fuerza
tanto en subidas como en bajadas, ¿no? La fase excéntrica de bajadas es rompedora. Entonces, normalmente se caracteriza así al corredor de montaña. Vemos que esa parte anatómicamente nos ayuda muchísimo más a la mejora del rendimiento en este tipo de deporte. Y teniendo en cuenta esta parte del trabajo excéntrico, pues nos vamos al factor neuromuscular, que está relacionado, o sea, que es la fuerza, básicamente, ¿no? ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues un porcentaje de fibras, ¿no? Tanto lentas como fibras rápidas, que realmente no es muy llamativo en unos que en otros, ¿no? Lógicamente, las fibras lentas, pues vamos a encontrar muchas, pero también dependerá mucho de la zona en la que estemos mirando, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Que, por ejemplo, en la zona del pie tenemos algo que es muy importante en todos los corredores, que es la parte del stiffness. Ese tendón que tiene que ser muy reactivo para poder correr de forma eficiente y de forma constante, ¿no? Y aquí nos encontramos con un patrón muy importante que es la fuerza. ¿Cuánta fuerza tiene nuestro deportista? ¿Cuánta fuerza tienes tú para que eso no sea un limitante? ¿Vale? Porque ¿qué nos encontramos con la fuerza? Que primero de todo debemos trabajar esa estabilidad articular, ¿no? Que todo trabaje de forma conjunta. Luego también la parte de perceptivo motrices, o sea, el equilibrio, la estabilidad, la coordinación, el ritmo, la anticipación, esa precisión, pues todo esto está relacionado con la fuerza, sin lugar a dudas, ¿no? Y una de las cosas importantes va a ser la fatiga. Si no tenemos la fuerza suficiente para aguantar cada uno de esos impactos que vamos a tener a la hora de correr, algo sencillo. Cuando estás corriendo 10 kilómetros en llano, ya no te digo no te digo ni subiendo ni bajado, en llano. 10 kilómetros serán alrededor de 10.000 pasos. 10.000 impactos. Entonces, tu cuerpo tiene que estar preparado para absorber 10.000 impactos, sin perder esa forma de correr, ¿no? Entonces, ¿y qué nos permite no perder esa forma de correr? No perder esa biomecánica de carrera. Fuerza, sin lugar a dudas. De hecho, vas a ver en los corredores, cuantos más kilómetros llevan o cuanta menos fuerza tenga ese corredor, pues la fatiga va a ser un marrón. De hecho, si te vas a alguna carrera, la mayor variabilidad del patrón de carrera, ¿no? O sea, cuanta mayor variabilidad hay de ese patrón de carrera, significará que hay una menor fuerza en ese corredor. Es decir, que tiene una mayor fatiga muscular, ¿no? Y ahí verás la diferencia entre ese corredor fresco que empieza la carrera y ese corredor que está finalizando la carrera. De hecho, si te vas a cualquier carrera, verás que la frecuencia cardíaca prácticamente está estable, ¿no? Igual sube un poquito o igual baja más porque ya no consigue mantener el ritmo, pero pasaría a esos dos factores, ¿no? O empieza a subir porque el corredor empieza a entrenar, o sea, empieza a correr y no consigue llevar el mismo ritmo con la misma frecuencia cardíaca, o por otro lado empieza a bajar porque el corredor empieza a ir incluso más lento y eso es lo que sucede con la frecuencia cardíaca. Pero si lleva el mismo ritmo, en la misma zona de la frecuencia cardíaca o la misma frecuencia cardíaca aproximadamente, verás que uno de sus limitantes suele ser la fuerza. De hecho, si te vas a un maratón o te vas a cualquier este tipo de carreras, lo vas a ver que el corredor te dice, buah, estoy destrozado, pero de frecuencia cardíaca estoy. Y como no, entro de lleno a nuestro punto, al de la estrategia. Aunque todo esto que ya hemos estado contando sería estrategia, porque serán cosas que vas a tener que tener en cuenta para reventarlo en tus competiciones de trail running, pues nos metemos de lleno en la estrategia de competiciones, ¿no? Sin lugar a dudas, debes tener en cuenta a qué ritmo vas a salir. ¿Vas a salir a un ritmo fuerte, a un ritmo suicida? ¿Vas a salir a un ritmo constante? ¿Vas a ir a un ritmo de menos a más? ¿Conoces los habituallamientos? ¿Qué dan en esos habituallamientos? ¿Cuánto vas a comer?
dónde están tus adversarios, si tienes adversarios, ¿no? Entonces, esas estrategias son muy importantes, ¿no? Luego también, dentro de las competiciones, pues la competición que nos encontramos en el terreno. Es gran parte de subida, es gran parte de bajada, como podría ser la maratón de Transgran Canaria. La carrera es en calor, te has adaptado a ese calor, te has adaptado a ese frío, tienes controlado el peso de la mochila, las zapatillas según el terreno. Todos esos factores son muy importantes a la hora, bueno, son también importantes a la hora de realizar una competición, ¿no? Esas estrategias que tenemos. Por ejemplo, ¿te conoces el terreno también? ¿Has entrenado la estrategia nutricional? ¿Sabes cuánto tienes que comer? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuánto tienes que beber? Por ejemplo, en lugares de calor, ostras, tío, tienes que beber más, ¿vale? Porque vas a sudar más. Entonces necesitas reponer, ¿vale? Vas a tomar cafeína, no vas a tomar, te vas a suplementar con otro tipo de comida, vas a tomar geles, has probado todos esos geles. Todo eso tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de reventarlo en las competiciones de trail running. Y por último, tenemos, y no menos importante, sin lugar a dudas, que es la estrategia de la cabeza, la gestión mental, esa cabecita que nos puede destrozar una competición o por otro lado nos permite acabarla cuando nosotros mismos no dábamos un duro por nosotros, ¿no? Para mí, una de las partes muy importantes y que siempre se los digo a mis deportistas cuando me dicen, Chim, ¿qué hago para preparar esto? Me queda muy poco, las últimas semanas, esa fase última de tapering. Tío, visualiza la competición. Piensa qué es lo que te va a pasar. Piensa qué vas a hacer cuando lleguen los momentos débiles, los momentos de bajón. Cómo vas a salir de ellos, ¿vale? Porque sin lugar a dudas, cuanto más largas la competición, más cosas te van a pasar, tío. O sea, no lo dudes, no lo dudes. De verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener con esa fatiga central? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Luego esa capacidad de concentrarnos durante toda la competición, es decir, va a llegar momentos en los que, pues, en la bajada del terreno va a ser, al ser técnico, pues vamos a tener que saber dónde poner el pie, vamos a tener que pensar cuánto nos queda para ese avituallamiento, si nos queda mucho, si nos queda poco, ¿vale? Gestionar esa motivación intrínseca, ya la parte intrínseca es la que viene de nosotros mismos, y luego la motivación extrínseca, la motivación que viene del resto de las personas o de nuestros amigos o de nuestros compañeros de batallita en esa carrera, ¿vale? O la motivación de nuestro mismo entrenador, ¿no? Imagínate que yo con un deportista no hablara durante toda esa semana previa a la carrera, yo o parte de mi equipo, ¿no? Con nuestros deportistas. Ostras, que no pasa nada, tú tienes que estar preparado para que nosotros en ese momento no estemos ahí. Tú tienes que estar preparado. Porque imagínate que ya no solo eso, que no tienes música para correr durante esa competición. Esa sería la motivación extrínseca, ¿no? Ese plus que te da. Ostras, tienes que ser capaz de pelear tú mismo contra la carrera, pelear tú mismo contra esos kilómetros, contra esos bajones. Sin lugar a dudas, la parte de resistencia es individual, ¿vale? Entonces ahí entramos en el siguiente punto, que sería cómo es nuestro carácter individual, cómo es nuestra capacidad agonística, es decir, de pelear nosotros mismos contra nosotros mismos, ¿no? Y de hecho, como verás, es una de las preguntas que le pregunto, una de las preguntas, para la redundancia, que le pregunto a algunos de los corredores que vienen al podcast, algunos de los organizadores de carreras, ¿no? ¿Qué haces cuando se presentan ante a ti adversidades? Pues esto es lo mismo. ¿Cómo vas a reaccionar ante un problema? Como puede ser una torcedura, como puede ser que te roce la mochila, como puede ser un bajón en el kilómetro 30 cuando aún te quedan 70. Eso es muy, muy importante. Y por último, el cálculo de los riesgos y la toma de decisiones rápidas, ¿vale?
¿A qué nos referimos esto? Pues yo creo que es un ejemplo muy sencillísimo, muy sencillo, cuando hablamos del mundo del motor, ¿no? Sin lugar a dudas, por ejemplo, en el mundo del motor, si te pones, si hay un cambio en Fórmula 1, si hay un cambio de neumático, cuando nosotros pensamos que va a llover y luego al final no llueve, entonces nosotros hacemos un cambio de neumático para lluvia y de repente no llueve. Ahí la has cagado. Pero si por otro lado sí que haces ese cambio de neumático y te adelantas a lo que va a suceder, pues esa toma de decisión que has hecho rápida, has calculado los riesgos de forma rápida y te hace probablemente poder incluso ganar la competición. ¿Nosotros cómo lo podríamos llevar a nuestro terreno? Pues te estás acercando a un avituallamiento, por ejemplo, y pues yo como he hecho, que no te lo aconsejo, por eso es que calcules el riesgo y tomes la decisión. En algunas carreras yo me salto el avituallamiento, sobre todo el primer avituallamiento. Lógicamente, ¿de qué va a depender? Pues de cuánto es la distancia total, cuánto tiempo va a ser la carrera, cuánta bebida, cuánta comida llevo yo en mi propio, o sea, yo mismo, ¿no? Entonces, calculo el riesgo, digo, puedo llegar al siguiente avituallamiento, puedo saltarme uno y no pierdo el tiempo o no invierto el tiempo en pararme a coger más cosas. Y ahí es ese cálculo de decisiones y esa toma de decisiones rápidas. Y hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy en el que te he estado contando los factores determinantes que van a ayudarte a reventar tu rendimiento al máximo. Espero que te haya gustado y si es así, pues como siempre, mi queridísimo estratega, espero que me lo dejes en los comentarios, espero que nos regales 5 estrellitas en la plataforma que tú desees y si de verdad te ha gustado, pues sería la hostia que lo pudieras compartir en redes sociales y que nos etiquetaras para que pudiéramos llegar a mucha, mucha más gente. De nuevo, gracias por estar un día más aquí y gracias por escuchar este episodio número 62 de Estrategas del Trail y Run. Nos vemos, como siempre, la semana que viene, miércoles. ¡Hasta pronto!